La mayoría de las playas del Caribe mexicano están libres del sargazo. Así lo aseguró el secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, tras detallar que 10,700 personas trabajan en acciones de limpieza para evitar que la alga marina llegue a las costas mexicanas y afecte la actividad turística. Y le repito, ahí la sociedad civil ha tenido mucha injerencia. Se han unido taxistas, por ejemplo, se han unido los propios trabajadores de los hoteles para apoyar y levantar el sargazo en las diferentes playas. Las acciones, dijo, las coordina la Secretaría de Marina, pero en ellas también participan los gobiernos municipales y el local. Informó que este año se destinaron 56 millones de pesos a través de la Secretaría de Hacienda y explicó alguna de las aplicaciones de este recurso. Se van a comprar 3 tractores y 4 barredoras de sargazo, al mismo tiempo 4,262 barreras de contención. Más o menos por el mes de octubre vamos a tener la primera sargacera y las próximas 3, porque no van, aquí aparecen 3, pero van a ser 4. Las próximas 3, como se están haciendo en cadena, va a ser como 15 o 20 días después la otra y así sucesivamente. Ojeda Durán reconoció que aunque en la mayoría de las playas ya no hay presencia de sargazo, en algunas otras como en Tulum todavía existe un 60% de presencia de esta alga marina y en Cozumel se registra todavía un 40% de presencia, por lo que pidió tanto a turistas como a habitantes de la zona paciencia para enfrentar este problema. Eric Pinto, 21 Noticias.